Vamos a continuar con nuestro programa de esta festividad del 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, y vamos a continuar homenajeando a nuestra escritora mexicana que es Guadalupe Dueñas. Y bueno, vamos a continuar ahora vamos a dar una sugerencia bibliográfica que es de un cuento de esta escritora, Guadalupe Dueñas, y vamos a hablar también un poquito de ella. Ya anteriormente ya les había dicho, nació en Guadalajara, Jalisco. Ella estudió en la Universidad Autónoma de México, tomó cursos de literatura y aparte ella empezó a escribir uno de sus libros que contiene 25 historias de cuentos, este libro se llama Tiene la noche un árbol, y dentro de este libro están contenidas historias como las ratas, el correo, los piojos, mi chimpancé, y por supuesto que está contenida la historia de la cual hoy vamos a hablar, que se llama La historia de Mariquita, y también está contenida la historia de la tía Carlota. Se dice que estas dos últimas son testimoniales porque tienen parte de la historia de la escritora, tienen mucho que ver con el cuento que ella ha escrito, como es la tía Carlota y la historia de Mariquita. Se dice que ella tenía 14 hermanas, con ella eran 15, y la mayor falleció. Y casualmente la hermana mayor de ella, se llamaba Mariquita, el papá la bautizó como Mariquita, y falleció a los primeros días de nacida. Y hoy vamos a hablar de esa historia, que es la historia de Mariquita. Y bueno, la historia de Mariquita empieza siendo narrada por la principal protagonista. Ella nos empieza a narrar de su infancia. Cuando ella era pequeña, ella se acuerda que siempre continuamente estaban mudándose de una casa a otra sus papás, y que cargaban con todo, y especialmente ella empieza a recordar cuando ella tiene 10 años, se empieza a fijar que siempre cargan un frasquito que contenía un pequeño cuerpecito, y a ella le empieza a dar mucha curiosidad por qué cargaban ese frasquito con ese cuerpecito. Le pregunta a su papá pues no le quiere decir. Con mucha dificultad logra sacarle la historia de ese frasco con ese cuerpecito. Su papá le empieza a decir que ella tuvo una hermana mayor, que ellos como pareja, los papás de la narradora, su primer hija falleció, siendo la mayor, falleció, que nació muy prematura, nació antes de tiempo, y que entonces, como la niña nació prematura, cuando llegó a la casa estaba muy fría porque no estaba preparada para la llegada de la pequeñita, y tuvieron que mandar calentar el cuarto con muchas botellas calientes para crearle un ambiente agradable a la niña, calientito, pero aún así no se logró la niña, y a los pocos días empezó a agonizar. Entonces, antes de que la pequeñita falleciera, el papá decide bautizarla como Mariquita, y la madrina pues describe a la pequeña. La madrina dice: si hubiera crecido esta pequeñita, hubiera tenido el cabello rubio, con unos caireles perfectos, sus ojos eran muy muy azules como de una muñeca. Así la describe la madrina. Y el papá, cuando ve que su pequeña fallece, el papá no lo puede aceptar. Él se la pasa horas enteras observando a la niña, con la niña en brazos, se la pasa observándola, y no se atreve a enterrar a esta pequeña. Así que consigue un frasquito de chiles, lo lava muy bien y pone el pequeño cuerpecito
lo pone dentro del frasquito y le pone éter, le pone acetona para que se conserve el frasquito. Y este frasquito las acompaña a la familia que constantemente se estaban mudando, las acompaña, y el papá siempre lo tiene en un lugar estratégico, no lo puede dejar en cualquier lugar. Por ejemplo, dice, en la sala no lo puedo poner porque ahí llega la gente y después va a empezar a preguntar que quién es ese cuerpecito, por qué no está enterrado. En la casa, en el cuarto de la mamá tampoco lo puede poner porque la mamá es muy sensible y siempre se pone a llorar cuando recuerda que perdió a aquel bebé. Así que el papá decide poner este frasquito siempre en el cuarto de las 7 hermanitas. Lo pone a veces debajo de la cama, en un rincón, pero por lo regular lo pone arriba de un ropero en una esquina. Ahí es donde casi siempre se encuentra el cuerpecito de la pequeñita que falleció. Cuando ya pasan los años, los papás fallecen y las hermanitas crecen, continúan cargando este frasquito con el feto. Ellas igual continúan también con la costumbre de estarse mudando de una casa a otra y traen siempre el frasquito de un lugar a otro. Ahora ellas rentan una gran casona muy grande. Esa casona está como en ruinas y las paredes están muy deterioradas, despintadas, tienen agujeritos, y ellas deciden remodelar esa casona. Le ponen cuadros, pinturas, y donde hay grietas muy profundas, ellas le ponen flores, listones, para que quede muy agradable esa casona. Y en la parte de atrás tienen un gran terreno, y ellas lo transforman en un jardín americano. Le ponen muchas enredaderas, le ponen rosales, y transforman la casa, la convierten pues prácticamente en una casa más remodelada. Pero aquí empieza a surgir un problema. Ellas tienen a sus sirvientas que las acompañan. A las sirvientas ya no les empieza a parecer que siempre traen ese frasquito para arriba y para abajo. Entonces empiezan ellas a crear un rumor de que en esa casa hay duendes, espantan por culpa de que traen ese frasquito con ese cuerpecito ahí dentro. Entonces la hermana mayor, que es la que está narrando toda esta historia, empieza a preocuparse mucho porque empiezan a crear rumores también entre los vecinos. Empiezan a decir que en las calles se espanta y sale un fantasma, y que todo es por culpa de ese frasquito con ese cuerpecito. Incluso les empiezan a crear el rumor de que qué casualidad que ellas son 6 hermanas, son solteras, qué tal que ese feto es hijo de alguna de ellas. Entonces eso ya le preocupa mucho a la narradora y a su hermana, que es la que sigue, la hermana Carmen. Entonces ellas deciden pues enterrar el cuerpecito, porque a estas alturas de que ya habían pasado muchos años no iba a haber un doctor que les quisiera hacer como un acta de defunción. Entonces deciden enterrar el cuerpecito en el jardín trasero, cavan un hoyito. La hermana, que es la narradora, ella pues saca el cuerpecito, lo saca del frasco, se le queda observando y ve que el frasco pues ya está hasta seco, porque ya no le ponían líquidos desde que fallecieron los papás. Entonces ya hasta se quedó seco, y ve que el cuerpo ya está sentado en el fondo del frasquito, y que incluso se ve ya el cuerpecito ya se ve muy deteriorado, como amarilloso. Lo saca con mucho cuidado y lo entierra ahí en ese hoyo que cavaron, y le pone una crucita, y queda como una pequeña sepultura de un pajarito, ¿sí? En honor a su hermanita. Ella se queda con el frasco, guarda el frasco, y ya se cambian de casa. Cuando pasa otro tiempecito se cambian de casa, pero ella empieza a tener mucha melancolía,
porque empieza a hacer un recuento de ese frasquito. De hecho, se la pasa viendo el frasquito vacío y ella piensa en su hermanita que la acompañó durante 20 años, durante toda su infancia, y que ya no la tiene con ella. Y le da mucha preocupación pensar que ahí donde la enterró, pues se van a cambiar nuevas personas y tal vez van a derrumbar la casa y van a sacar el cuerpecito, ya no va a estar descansando. O ella piensa, ¿qué tal que ahí se cambian otras personas y ahí sigue el cuerpecito enterrado? Y bueno, así se va creando la historia de Mariquita, que se convierte en un oscuro secreto familiar. Y esta historia pues mantiene al lector entre el terror, la curiosidad y cierta tristeza para algunos. También para otras personas les puede causar asco cuando ven que se trata de este frasquito con el cuerpecito. Y bueno, amigos lectores, espero que les haya gustado esta historia de Mariquita, que como les dije es en parte testimonial porque sí tiene que ver con la historia verdadera de esta escritora que es Guadalupe Dueñas. Gracias.